Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta sección seguiremos estudiando sistemas de ecuaciones no lineales, pero nos enfocaremos a estudiar funciones multivariables y aprenderemos cómo estimar y aproximar los valores solución de estas funciones multivariables, su nombre lo dice, dependen de muchas variables, interpolando, derivando parcialmente o linealizando con logaritmos. También veremos rápidamente cómo realizarlo, ya sea en Excel o en la Tejas. El primer caso es cuando tenemos que interpolar. ¿Cómo podemos identificar que tenemos que interpolar? Pues básicamente nos dan una tabla de datos en el cual tendremos un dato que no conocemos en la tabla y tenemos que interpolar. Otra manera de identificarlo es que ya nos dan una función, es decir, solamente tenemos que identificar cuáles son nuestras incógnitas y no tenemos que construir dicha función. Los pasos a seguir para el primer caso sería identificar el dato a interpolar, tomar los puntos necesarios con respecto al número de incógnitas que nos señale nuestro modelo o nuestra ecuación o función, construir un sistema de ecuaciones y resolverlo para hallar dichas incógnitas, las cuales sustituiremos en el modelo inicial o función inicial. Y por último, evaluaremos dicho modelo en los valores que nos soliciten. El siguiente ejercicio es un ejemplo de cómo realizar y de cómo interpretar estos datos. Dice así el problema: 3 organismos portadores de enfermedades se descomponen exponencialmente con el agua del lago. De acuerdo con los datos de la tabla y el siguiente modelo, aquí ya nos dan ese modelo, calcule la población a 4.7 horas y nos dan una tabla de tiempo con respecto a población. Y podemos observar que la población decrece conforme va pasando el tiempo. Entonces ya podemos ver que es una función inversamente proporcional. Vamos a resolverla más a detalle para que se entienda esto de construir el sistema de ecuaciones y resolverlo. Identificamos nuestras incógnitas, vendría siendo A, B y C, porque Euler, conocemos el valor de Euler. Tiempo y población ya nos lo proporciona la tabla. Ahora bien, ¿quién sería nuestra X dato? Bueno, pues el valor que no está en la tabla, 4.7 horas. Esa es nuestra X dato. Ahora bien, ¿cuántos puntos vamos a tomar? Pues 3, porque tenemos 3 incógnitas. ¿Y cuáles serían los más apropiados para esta X dato? Ya lo hemos visto con polinomio de Lagrange, que siempre se toma un promedio o bien los datos más cercanos que abarquen más datos para esa X dato. Entonces yo seleccionaré la casilla de 0.5, 1 y 2, que corresponden a los valores de población de 6, 4 y 3.2. Y ahora que ya tenemos estos datos recolectados para interpolar, ya podemos formar un sistema de ecuaciones. Si se fijan, ya tenemos esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos la población a este tiempo. Entonces nosotros podríamos igualar 6 igual a por Euler a la menos 1.5 por 0.5 más B por Euler a la menos 0.3 por 0.5 más C por Euler a la menos 0.5 por 0.5. Y así con cada punto. Seguimos con 4.4. 4.4 igual a por Euler a la menos 1.5 por 1 más B por Euler a la menos 0.3 por 1 más C por Euler a la menos 0.5 por 1. Y por último, 3.2 igual a por Euler a la menos 1.5 por 2 más B por Euler a la menos 0.3 por 2 más C por Euler a la menos 0.5 por 2. Y listo, ya tendríamos nuestro sistema de ecuaciones. En realidad sí nos falta desarrollar estos exponentes, ¿verdad? Y poner en términos de A, B, C igual a algo y formar así un sistema de ecuaciones 3×3. Entonces, ¿cómo nos quedaría el sistema? A continuación se los muestro. Así quedaría el sistema. Esto, bueno, ¿cómo se obtuvo? Se obtuvo de desarrollar Euler a la menos 1.5 por 0.5, Euler a la menos 0.3 por 0.5, Euler a la menos 0.5 por 0.5. Y así también con la segunda ecuación, con la tercera ecuación, y bueno, se obtuvo este sistema. Lo último que nos quedaría sería introducir estas 3 ecuaciones a la calculadora y obtener el valor de A, el valor de B y el valor de C, los cuales nos dan de 7.7212, 11.9791 y menos 10.2172. Esto no hace falta hacerlo con la Tejas, esto se puede hacer en la Casio perfectamente, no hay problema. Y ya por último, ¿qué tendríamos que hacer? Sustituir las incógnitas A, B y C en el modelo inicial, es decir, en esta función. Sustituimos y nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedó de la siguiente forma y ya por último, como el problema nos está pidiendo la población a 4.7 horas, sería sustituir el 4.7 en cada t que veamos. Obtuvimos un resultado de 1.96, pero ¿qué son?
son millones, ¿no? Ojo, si el tiempo nos lo dieran en minutos, tendríamos que pasarlo a horas porque nuestra función está en horas. Nuestra tabla también está en horas. Y si fuera lo contrario y fuera población, tiene que estar en millones, ¿no? Entonces, por ende, el resultado también quedó en 1.96 millones al tiempo de 4.7 horas. Nos vamos para corroborar un poco si está dentro del intervalo y aquí quedaría el 4.7 aproximadamente. Y si se pueden dar cuenta, sí está entre 1.96. Continuamos con el segundo caso, que es derivando parcialmente. Para este necesitaremos formar la función porque no nos la dan. Segundamente la derivaremos parcialmente respecto de las incógnitas que son de interés para nosotros, para nuestro sistema de ecuaciones, que va a estar representado por sumatorias. Y este sistema de ecuaciones lo vamos a resolver. Ahora, ¿a qué me refiero con que va a estar representado por sumatorias? Bueno, porque generalmente nos dan también una tabla de datos de las variables que están involucradas en este ejercicio. Sería la variable x y y, pero pueden ser cualquier otra incógnita o cualquier otra letra. Y pues básicamente a partir de esa tabla de datos vamos a formar sumatorias de los datos. Y por eso es que necesitamos conocer dichas sumatorias para formar nuestro sistema de ecuaciones. Y por último, sustituir las incógnitas encontradas en el modelo inicial. Ojo, el modelo inicial para este ejemplo no es polinomio 2 de x igual a a0 más a1x más a2x cuadrada, porque ese solamente es la representación de un polinomio grado 2. Esa representación la pueden encontrar fácilmente en el menú de sus calculadoras Casio en Equation y en Polinomial. Se pueden dar cuenta que está la forma ax cuadrada más bx más c. Quiere decir que tiene un término cuadrático, en este caso es a2x cuadrada, un término lineal, bx, en este caso es a1x, y el término independiente c, a0. Iniciaremos formando nuestra función de mínimos cuadrados. ¿Y cómo está una función de mínimos cuadrados? Básicamente elevada al cuadrado, ¿no? ¿Y qué son esos mínimos cuadrados? Son diferencias. Entonces, nos vamos a guiar del modelo de un polinomio grado 2 porque eso es lo que nos están pidiendo. Ojo que no siempre es así, puede ser cualquier otra función. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero es el polinomio en sí, toda la función, tenemos que igualarla a 0 para que nos quede una ecuación de grado 2. Y entonces, ¿cómo la obtendríamos? Y igual a a0 más a1x más a2x cuadrada. Ya tenemos la misma forma y para obtener la igualada a 0 pasamos a la y restando. Y queda 0 igual a 0 más a1x más a2x cuadrada menos y. Y todo eso elevado al cuadrado. Y ya obtuvimos la función con forma de mínimos cuadrados. Falta ajustarla al momento de derivar parcialmente. Ahora bien, ¿quiénes son nuestras incógnitas? A0, A1 y A2. Entonces vamos a derivar parcialmente respecto de ellas. Entonces, derivar función respecto de A0, por ejemplo. Obvio, este cuadrado pasa multiplicando a todo como regla de la cadena. Y queda A0 más A1x más A2x cuadrado menos y. Y aquí, ojo, lo vamos a ajustar, la vamos a multiplicar por m. ¿Quién es m? Es nuestra pendiente. Recordando un poco de las ecuaciones lineales, llego a la mx más b. En este caso no tenemos como tal una ecuación lineal, pero al momento de ajustarla, elevándola al cuadrado, que es lo que logra el método de mínimos cuadrados también, es linealizar una ecuación de segundo o tercer orden, ¿no? Entonces lo vamos a multiplicar por m. Ahora bien, ¿quién es m? Me faltó mencionarles eso. Es el número de puntos. ¿Y cómo vamos a saber el número de puntos? No son los intervalos. Ojo con eso, porque, por ejemplo, un punto es cada valor de x al que corresponde un valor de y, ¿no? Entonces este es un punto, 2 puntos, 3, 4, 5. Tendríamos en total 6 puntitos. Pero intervalos tendríamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5 intervalos. No obstante, 6 puntos. Entonces ya conoceríamos el valor de m, que sigue, derivar parcialmente respecto de la siguiente incógnita, a1. Lo mismito. 2 por a0 más a1x más a2x cuadrado menos y. Y ahora en vez de multiplicar por m, multiplicamos por x, que es lo que acompaña a la incógnita a1. Continuamos. La derivada parcial con respecto a a2. 2 por a0 más a1x más a2x cuadrada menos y. Y ahora todo eso por x cuadrada, que es la variable que acompaña a a2, ¿no? Y así con cada una. Solamente en la primera es donde la tuvimos como tal que ajustar por m, porque se me olvidó mencionarles que también hay que considerar el número de puntos al tener una tabla de datos. Entonces, ¿qué sigue? Formar este sistema de ecuaciones representado por sumatorias. Y ojo aquí con eso, ojo muchísimo, ojo con eso. Nos vamos fijando en a quién multiplica m. M multiplica a 0, ¿no? Luego, ¿qué seguiría? A1 por x, pero no es x, ¿están de acuerdo? Porque tenemos una serie de datos en x, entonces sería ¿qué? La sumatoria de x, ¿no? Entonces queda como m por a0 más a1 sumatoria de x. ¿Qué sigue? A2, ¿no?
A2 por sumatoria de x cuadrada igual a sumatoria de y. ¿Por qué? Porque ya es el último término que nos quedaba, ¿no? Y como está negativo, del otro lado pasaría como sumatoria de y positiva, ¿no? Seguimos con la segunda ecuación, sería A0 por la sumatoria de x, más A1 por la sumatoria de x cuadrada, más A2 por la sumatoria de x cúbica, igual a la sumatoria de xy. Y por último, A0 por la sumatoria de x cuadrada, más A1 sumatoria de x cúbica, más A2 sumatoria de x cuarta, igual a la sumatoria de yx cuadrada. Y listo, ya obtuvimos nuestro sistema de ecuaciones. Ahora falta sustituir los valores ya conocidos. Obviamente todo lo que sea sumatoria lo podemos conocer porque tenemos una tabla de datos. Ya sea x cuadrada, xy, todo eso se puede obtener por medio de una hoja de cálculo. Aquí sí convendría utilizar una hoja de cálculo de la Tejas o en Excel, cualquiera de las dos opciones, porque ya sería mucho más rápido el cálculo de las sumatorias y posteriormente del sistema de ecuación. Continuamos entonces con las sumatorias. Aquí ya tengo los valores hipotéticos que deberían de darnos, lo explicaré en la hoja de cálculo, pero bueno, la sumatoria de x da 15, la sumatoria de y 152.6, sumatoria de x cuadrada 55, sumatoria de x cúbica 225, sumatoria de x cuarta 979, sumatoria de xy 585.6 y la sumatoria de x cuadrada y 2488.8. Y entonces, fíjense así, sustituyendo cada uno de estos valores en donde corresponden, obtenemos un sistema de ecuaciones, que era nuestro objetivo principal, porque una vez teniendo el sistema ya lo demás es muy fácil creándolo. Y entonces nos quedaría de la siguiente manera. Así nos quedaría y nos daría un resultado. Esto lo podemos poner en la Casio o en la Tejas o en el Excel con mmult y m inversa, me parece, para resolver como si fuera matriz. Y solamente pondríamos los coeficientes, obviamente. Nos daría un resultado de A0 de 2.4785, A1 2.3592 y A2 de 1.8607. Por último, como en todos los otros casos, sustituir incógnitas en el modelo inicial. Como es un polinomio grado 2, literalmente ese es nuestro modelo. Y sería 2.4785 más 2.3592 por x más 1.8607 por x cuadrada. Ahora veremos cómo hacerlo en Excel. Y pues básicamente es colocar la tabla que ya nos proporciona el problema en el Excel. Seguidamente la sumatoria de x va a ser suma de todos los elementos en x, literalmente. La sumatoria de y pues es lo mismo. Suma todos los elementos de y. Y pues igual nos da 152.6, que seguiría x cuadrada. Entonces yo le voy a poner aquí xx para no usar el exponencial, porque es un poquito complicado poner el simbolito. Pero bueno, al final lo tengo que poner. Entonces, ¿qué haríamos ahí? Cada celda sería elevada al cuadrado, ¿no? Arrastramos. Ay. Listo. Y por último, sumatoria de esos elementos. Y ya nos da 55. Y así le haríamos para x cúbica también. Pero pues esta vez sería elevado al cubo. Por obvias razones. Luego x cuarta. X por y. Aquí pues en vez de x sería multiplicar por la otra columna, que sería A2 por B2. Arrastramos, se copian automáticamente y suma esos elementos. Listo. Luego xy, o sea, x cuadrada y. Ya tenemos una columna de x cuadrada. Tomamos esa. Y pues la columna de y. Listo. Creo que ya son todos los elementos, al parecer. Y pues estos serían nuestros resultados. Último caso, linealización con logaritmos. ¿Qué procedimiento vamos a seguir? Es prácticamente el mismo que en derivadas parciales, agregándole un paso adicional, el cual es linealizar la ecuación por ambos lados con ayuda de la aplicación de propiedades de los logaritmos, para poder obtener una ecuación lineal del tipo y igual a mx más b, y ya a partir de ahí lo demás es el mismo procedimiento de antes. Nos dan una tabla de datos, nos dan una ecuación de velocidad de reacción, y nosotros tenemos que linealizar esa ecuación que está medio rara o está presente un exponente por ahí. Veremos cómo se resuelve y también veremos cómo hacerlo
en el Excel. También cabe destacar que se puede realizar lo mismo que hicimos en Excel, se puede hacer en LaTeX. Es lo mismo, nada más hay que utilizar la hoja de cálculo de LaTeX. Y bueno, iniciamos tomando nuestra ecuación modelo, menos gamma igual a K por concentración a la M. Tenemos entonces que aplicar logaritmos de ambos lados y quedaría logaritmo natural de menos gamma es igual a, es una multiplicación y se convierte en una suma. Logaritmo natural de K más logaritmo natural de C a la M. Aquí, ¿qué propiedad aplicamos? Se las anoto, se las escribo. Logaritmo natural de A por B es igual a logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B. Ahí está. Entonces, bueno, se las voy anotando a un ladito. Y la que seguiría sería la del exponente. La de K se queda igual, pero aquí todo lo que esté como exponente puede pasar como coeficiente, multiplicando al logaritmo. Entonces quedaría M por el logaritmo natural de C. ¿Y cuál es la propiedad? Logaritmo natural de A a la M es igual a M por el logaritmo natural de A. Seguimos. Ya tenemos la forma a la cual queríamos llegar. Y igual a MX más B. ¿Quién sería nuestra MX? Sería esta parte de aquí, ¿no? Logaritmo natural de C por M. ¿Y quién es nuestra B? Logaritmo natural de K. Ahora, yo ya puedo decir que Y es logaritmo natural de menos gamma, pero no sé cuánto vale M. ¿Cómo voy a obtener a M? Nuevamente con los números de puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Entonces M vale 7. Seguimos con X, que va a ser el logaritmo natural de C. Y seguimos con B, que sería el logaritmo natural de K. Como venimos manejando los otros métodos anteriores, ya sabíamos que esta Y igual a MX más B también se puede representar como Y igual a A0 más A1X. Ojo con la similitud, MX correspondería a A1X y A0 a B, ¿no? Lo podemos ordenar de la otra manera, exactamente Y igual a A1X más A0, también se puede representar así. Y pues vendría siendo lo mismo. ¿Qué sigue? Igualar a 0. Entonces nuevamente la Y pasaría restando. 0 es igual a A1X más A0 menos Y. Y elevar todo al cuadrado. Seguido, derivar parcialmente de respecto de cada incógnita. En este caso solo tenemos dos incógnitas, que es A0 y A1. Para A0 quedaría 2 por A0 más A1X menos Y por el término que acompaña a A0. Pero ya sabemos que ese término es la pendiente, o sea, M. Luego derivamos respecto de A1 y queda 2 por A0 más A1X menos Y y todo eso por X. Y a partir de eso, si nosotros dividimos ambas ecuaciones entre 2, pues ya solamente nos quedaría el sistema de la siguiente manera. M por A0 más A1 por la sumatoria de X igual a la sumatoria de Y. Luego A0 por la sumatoria de X más A1 sumatoria de X al cuadrado igual a la sumatoria de YX. Y listo, lo que sigue son las sumatorias. Obteniendo las sumatorias ya podemos sustituirlas en nuestra ecuación. Ahora bien, ¿quién es nuestra sumatoria de X? Sería el logaritmo natural de C para cada punto y luego sumar toda esa columna. ¿Quién sería nuestra sumatoria de Y, por ejemplo? Y es igual al logaritmo natural de menos gamma, entonces ahí tenemos que calcular el logaritmo natural de menos gamma para cada punto y seguidamente sumar todos los elementos y así sucesivamente con todos los elementos, ¿no? Dándonos un resultado de sumatoria de X de menos 5.5617, sumatoria de X cuadrada de 7.1417, sumatoria de Y menos 17.3066 y sumatoria de XY 17.0915. Y listo, nada más sustituiríamos todo esto en ese sistema de ecuaciones, quedándonos el siguiente sistema y quedándonos cada incógnita con el siguiente valor: A0 igual a menos 1.4972 y A1 de 1.2273. Nosotros tenemos que sustituir en el modelo inicial, recordando que es menos gamma igual a K por C a la M. Este es el modelo original, principal. ¿Y quién es A0? A0 es el logaritmo natural de K. Pero entonces, ¿quién es K? Euler a la menos 1.4972. K da un valor de 0.2237. Y también tenemos que averiguar quién es M. M sería igual a A1. Porque ¿quiénes son nuestras incógnitas? Nosotros en realidad tenemos los datos de gamma y de C. Entonces nuestras incógnitas son K y M. Entonces M va a ser nuestra otra incógnita, que sería A1 precisamente. Y el valor
es de 1.2273. Y ahora sí, sustituimos en el modelo original, quedándonos de menos gamma es igual a 0.2237 por C a la 1.2273. Y listo. Esa sería la solución de nuestro ejercicio. Pero vamos a ver cómo queda en Excel. Continuamos con el Excelito y observamos que estos datos ya son los que nos daba el problema en la tabla de datos. Lo único que nosotros en realidad hicimos fue hallar nuestra X y nuestra Y. Y de ahí ver nuestro sistema de ecuaciones que requeríamos, ¿no? Requeríamos sumatoria de X, sumatoria de X cuadrada, sumatoria de Y y sumatoria de XY. Entonces, ¿quién es X? Es logaritmo natural de C. Sería logaritmo natural de A1, o bueno, en este caso es A2. Arrastraríamos la fórmula hasta A8 y la suma de todos esos elementos. Así lo mismo para X cuadrado. Y, logaritmo natural de menos gamma. Aquí están los valores de menos gamma. No encontré la letra para poner ahí, entonces literalmente puse menos gamma. Y así hasta logaritmo natural de P8, ¿no? Sumatoria de todos esos datos. X por Y, tengo que usar a mi X y a mi Y, y pues así también arrastramos para todos los datos y nuestra suma de esa columna. Y ya con esto pues obtendríamos nuestro sistema prácticamente, nada más sería introducirlo en la calculadora y obtendríamos los valores de nuestras incógnitas para dicho modelo. Y pues espero que les haya gustado, les haya servido este tutorial. Nos vemos en un futuro tutorial. Hasta la próxima.